Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En el vídeo anterior ya hemos visto cuáles son las propiedades de la materia, que son aquellos aspectos de la misma que podemos valorar. Y según lo que quiera valorar, pues teníamos propiedades cuantitativas o cualitativas, propiedades extensivas o intensivas, o bien propiedades específicas o generales. Pues bien, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio práctico, en el que me dan una serie de propiedades y yo tengo que decir si cada una de ellas pues sería cuantitativa o cualitativa, extensiva o intensiva, o bien específica o general. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like, os podéis suscribir y podéis compartir el vídeo. Empezamos. Pues bien, como acabamos de decir, las propiedades de la materia son aquellos aspectos de la misma que podemos valorar. Entonces, nos centramos en el primer caso, la temperatura. Yo quiero valorar si se puede expresar con un número y una unidad. ¿Se puede expresar con un número, sí o no? Pues por ejemplo, si nos centramos en la temperatura de esta habitación, que es de aproximadamente 18 grados centígrados, ¿se puede expresar con un número? Sí, 18. ¿Y con una unidad? Sí, grados centígrados. Por tanto, la temperatura es una propiedad cuantitativa. Entonces ponemos temperatura. ¿Cuándo hablaríamos de propiedad cualitativa? Cuando no puedo expresar dicha propiedad con un número y una unidad, sino que usaría para describirla las palabras. Vamos con el siguiente aspecto de la materia que quiero valorar. Quiero valorar si la temperatura depende o no del tamaño. ¿Depende del tamaño? Pues mirad, tengo dos trozos de aluminio. Uno es más pequeño que otro. Entonces, como los dos están en la misma habitación, que tiene una temperatura de 18 grados, puedo concluir con que la temperatura no depende del tamaño. Entonces hablamos de una propiedad intensiva. Y extensiva sería cuando sí depende del tamaño, como por ejemplo la masa. Bien, vamos con el siguiente aspecto de la materia que quiero valorar. ¿La temperatura me permite identificar la materia? Bueno, pues no. ¿Por qué? Pues porque hay muchos otros objetos en esta habitación, por ejemplo, este rotulador, que también está a 18 grados centígrados. Entonces, si a mí me dicen que un objeto está a 18 grados centígrados, no quiere decir que sea aluminio. Por tanto, no me permite identificar la materia. Por tanto, sería general. Si sí que me permitiera identificar la materia, pues estaría hablando de una propiedad específica, que no es el caso. Vamos con la siguiente, el color. Pues bien, quiero valorar si el color se puede expresar con un número y una unidad. Y no se puede, sino que se puede expresar con palabras. Por ejemplo, diría que este trozo de aluminio es de color grisáceo. Entonces, el color es cualitativa, porque se expresa con palabras y no con un número y una unidad. Ahora, quiero valorar si el color depende del tamaño. Fijaros, aquí tengo un trozo de aluminio más pequeño que otro. ¿El color depende del tamaño? Pues no, porque los dos siguen siendo, pues, grisáceos. Entonces, el color no depende del tamaño y sería una propiedad intensiva. Y ahora quiero valorar si el color me permite o no identificar la materia. Es decir, si me dicen que tengo un trozo de materia de color grisáceo, ¿puedo concluir que se trata de aluminio? Pues no, porque hay otros muchos materiales que tienen un color grisáceo. Entonces no puedo concluir esto. Por tanto, estoy hablando de una propiedad general, es decir, de que el color es una propiedad general. No me permite identificar la materia. Vamos con la siguiente propiedad, la suavidad. Y quiero valorar si la suavidad se puede expresar con un número y una unidad. ¿Es así? Pues no, porque diría si algo es muy suave o poco suave, pero no lo puedo expresar ni con un número ni con una unidad. Por tanto, no es cuantitativa, sino que es cualitativa. Ahora, quiero valorar si la suavidad depende o no del tamaño. Para ello, imaginaros que tenéis un objeto suave, imaginaros un osito de peluche, y de pronto lo rompéis en dos. ¿Podéis concluir que es igual de suave o no? Pues va a ser igual de suave, aunque tengáis dos trozos de osito de peluche. Entonces, ¿depende o no del tamaño? No, porque va a ser igual de suave. Por tanto, la suavidad sería una propiedad intensiva y no extensiva. En extensiva sí que dependería del tamaño. Y ahora quiero valorar si la suavidad me permite identificar la materia. Pues no, porque hay muchos objetos, aparte de un osito de peluche, pues que son igual de suaves que él, por tanto no me permite identificar la materia. Así que la suavidad es una propiedad general.
Vamos con la siguiente propiedad. En este caso tenemos la temperatura de ebullición y yo quiero valorar si se puede expresar con un número y una unidad. Y obviamente sí, la temperatura de ebullición, ya sabéis que, bueno, vamos a repasar qué es esto de ebullición, es cuando una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Así, por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua cuando la presión es de una atmósfera, porque la temperatura de ebullición y de fusión varían con la presión, pues en el caso del agua ya os digo que es de 100 grados centígrados. Bien, entonces se puede expresar con un número y una unidad, al igual que la temperatura normal, que no es ni de fusión ni de ebullición, por ejemplo, la temperatura de esta habitación. Entonces, diríamos que es una propiedad cuantitativa, la temperatura de ebullición. Y ahora quiero ver si la temperatura de ebullición depende o no del tamaño. La temperatura de ebullición del agua, imaginaros, depende del tamaño, es decir, que si yo tengo más agua o menos agua, ¿va a influir en su temperatura de ebullición? No. Es decir, que el agua va a ebullir a la misma temperatura, a 100 grados, si estamos, ya os digo, a la presión de una atmósfera. Entonces no depende del tamaño. Por tanto, podemos concluir que la temperatura de ebullición es una propiedad intensiva. Y ahora, si quiero valorar el aspecto de si me permite o no la temperatura de ebullición identificar la materia, entonces me dan el siguiente dato. Temperatura de ebullición de una sustancia es de 100 grados centígrados. Pues yo puedo concluir de que estamos hablando del agua. El agua pura tiene esa temperatura de ebullición. Por tanto, la temperatura de ebullición me permite identificar la materia. En este caso estoy hablando del agua. Si me dan otra temperatura de ebullición, por ejemplo la del aluminio, que son 2470 grados, pues también sabría que estoy hablando del aluminio, porque estos datos aparecen en tablas. Entonces, solamente con mirar estos datos en internet o en un buen libro, pues ya podría deducir de qué sustancia se trata. Ya os digo, sustancias puras. Entonces, temperatura de ebullición es una propiedad específica. Vamos con la siguiente propiedad, dureza. En este caso, ¿la dureza se puede expresar con un número y una unidad? Pues sí, tenéis que saber que es posible. Y es que en las industrias se realizan ensayos de materiales para saber la dureza que estos tienen. Realmente se puede definir la dureza como la resistencia que ofrece un material a ser rayado. Y si hablamos de minerales, pues tenemos una escala de dureza que se llama escala de dureza de Mohs, donde tenemos materiales que son muy poco duros y materiales que son muy duros. El menos duro sería el talco, que puede ser rayado con una uña, y hablamos de una dureza de 1. Y en cambio, si nos referimos al diamante, pues es un mineral muy duro, el más duro, que tiene una dureza de 10 en la escala de Mohs. Entonces se puede expresar con un número y una unidad y hablaríamos de que es una propiedad cuantitativa. Bien, ahora quiero valorar el aspecto de si la dureza depende del tamaño. Es decir, que si yo rompo un objeto y realizo un ensayo en una industria para saber la dureza que tiene, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que la dureza va a ser la misma, es decir, no depende del tamaño, aunque tenga un objeto más pequeño. Por tanto, estaría hablando de que la dureza es una propiedad intensiva, no depende del tamaño. Ahora quiero valorar de si la dureza me permite o no identificar una sustancia. Pues bien, realmente sí que me lo permite, porque ya os digo que al ensayar diferente tipo de materiales en industrias, pues obtengo un valor determinado y cada material tiene el suyo. Entonces sí que podría concluir de que la dureza es una propiedad específica de la materia o característica de la materia, que me permite identificarla. Vamos con la siguiente propiedad, la densidad. Bien, la densidad es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Y cuando hablamos de sustancias puras, también aparecen unos datos que vienen recogidos en tablas. Por ejemplo, la densidad del agua pura es de 1 gramo partido por centímetro cúbico. Entonces, si me dan este dato, 1 gramo partido por centímetro cúbico, ¿se puede expresar con un número y una unidad? Bueno, pues sí, se puede expresar con un número y una unidad. Por tanto, es una propiedad cuantitativa, la densidad. Bien, seguimos. Ahora quiero valorar si la densidad depende del tamaño. La densidad del agua, por ejemplo, si tengo más agua o menos agua, ¿va a tener la misma densidad? Pues
Pues sí, porque aunque tengamos menos cantidad de agua, la densidad del agua siempre es la misma, que es 1 gramo partido por centímetro cúbico. Entonces no depende del tamaño. Por tanto, la densidad es una propiedad intensiva. Ahora quiero valorar si es una propiedad específica o característica o general. Y ya os digo, si me dan el dato de que tengo una densidad de 1 gramo partido por centímetro cúbico, pues yo puedo concluir de que estamos hablando del agua, porque es su densidad. Y cada sustancia pura tiene la suya. Entonces, la densidad es una propiedad específica o característica de la materia. Densidad. Vamos con el volumen. En el caso del volumen, ¿qué es esto del volumen? Pues digamos que es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. Por ejemplo, mirad este balón. Es un balón de baloncesto, como podéis observar, y tiene un determinado volumen. Ahora lo voy a comparar con el volumen de una naranja. Mirad, podéis ver que tiene menos volumen. En ambos casos yo puedo calcular el volumen de estas esferas y lo puedo expresar con un número y una unidad. Tendríamos que conocer el radio tanto del balón como de la naranja y aplicar la fórmula correspondiente al volumen de una esfera, que es 4/3 por pi por r al cubo. Por tanto, el volumen es una propiedad cuantitativa, porque se puede expresar con un número y una unidad. Voy a poner así, v. Ahora, quiero valorar de si el volumen depende o no del tamaño. Entonces, acabáis de ver que el balón de baloncesto ocupa más volumen que el volumen de la naranja. Mirad, los vamos a ver otra vez. Fijaros, el balón de baloncesto ocupa en el espacio un mayor volumen que esta naranja. Entonces, sí depende del tamaño, por tanto, el volumen es una propiedad extensiva. Entonces, la ponemos aquí. Ahora, quiero ver si el volumen me permite identificar la materia. Es decir, si me dan un determinado volumen, por ejemplo, me dicen que tengo un volumen de, ya sabéis que estamos hablando de unidades cúbicas en el caso del volumen. Pues me dicen que tengo un volumen de 50 centímetros cúbicos. Yo puedo deducir de que estoy hablando del volumen de un balón de baloncesto, por ejemplo. Pues no puedo deducir esto, porque hay muchos objetos que tienen un volumen exactamente igual. Entonces no me permite identificar la materia. Por tanto, estamos hablando de una propiedad general, volumen aquí. Y ahora, por último, nos vamos a centrar en la solubilidad. ¿Qué es esto de la solubilidad? Pues bien, la solubilidad es la cantidad de soluto que es capaz de disolverse en una determinada cantidad de disolvente. ¿Y qué es esto de disolvente, soluto? Bueno, os lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que tenéis un vaso de agua y una determinada cantidad de sal. Entonces vosotros echáis sal en el agua. Pues la sal es el soluto, porque normalmente es lo que tenemos en menor proporción, y el agua es el disolvente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada sustancia tiene su solubilidad. Por ejemplo, en el caso de la sal, nosotros sabemos que podemos disolver 36 gramos de sal en 100 gramos de agua a la temperatura de 20 grados, porque la solubilidad depende de la temperatura. Entonces, yo siempre voy a poder disolver esa cantidad. Si le echo más sal, pues entonces no se va a disolver y la voy a tener en el fondo, la sal, por más que renueva con una cuchara. Por tanto, cada disolvente admite una determinada cantidad de soluto. Y en el caso del agua, admite 36 gramos de sal por cada 100 gramos de agua que tenga, a la temperatura de 20 grados, ya os digo. Por tanto, primera pregunta, ¿se puede expresar con un número y una unidad? Sí, ya os acabo de decir que cada sustancia tiene la suya. Entonces, si quiero disolver sal en agua, pues yo sé que puedo disolver 36 gramos por cada 100 gramos de agua a 20 grados. Se puede expresar con un número y una unidad. Por tanto, estamos hablando de que la solubilidad es una propiedad cuantitativa. Siguiente aspecto a valorar. ¿Depende del tamaño? Pues pensemos. Si yo echo mucha cantidad de sal en el agua, solo se van a disolver 36 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. El resto va a ir abajo. Y si varío la cantidad de disolvente, pues puedo tener, por ejemplo, 50 gramos de agua en lugar de 100 gramos de agua. ¿Qué ocurriría? Pues que siempre se va a disolver de forma proporcional la sal. Es decir, en este caso, si yo sé que la solubilidad de la sal son 36 gramos por cada 100 gramos de agua, pues se van a disolver la mitad, 18, porque voy a tener 50 gramos de agua solo. Siempre de forma proporcional, pero la solubilidad es la misma, es 36 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. ¿Esto qué significa?
La solubilidad depende del tamaño. No, no depende del tamaño. Entonces, aquí, es intensiva. Siempre va a ser la misma aunque variemos el tamaño. Y luego, por último, ¿me permite la solubilidad identificar la materia? Pues sí, porque os acabo de decir que cada sustancia tiene su propia solubilidad, que aparece recogida en tablas, la solubilidad de cada disolvente. Entonces, podremos concluir de que es una propiedad específica de la materia. Y hasta aquí este vídeo sobre este ejercicio práctico relacionado con las propiedades de la materia. Espero que hayáis entendido todo lo que os he explicado. Por supuesto que si tenéis alguna duda ya sabéis que podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!